Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía. Nati, tenemos presencias en los estudios Así es, nos centrales. acompaña en estos momentos la doctora Alicia Michelini, que nos va a contar y se va a referir, por supuesto, a este tema que tanto preocupa en estos momentos, que es el coronavirus, y por supuesto, cómo afecta esto a los niños, ¿no? ¿Cómo le va, Exactamente. doctora? ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, la doctora Alicia Michelini es neumonóloga infantil, así que nos va a sacar y despejar todas las dudas acerca de los niños. Doctora, la primera pregunta es, se conoció un caso de un niño de 4 años acá en la provincia. Había poca información acerca de otros casos en niños. ¿Fue mutando el virus? ¿Ha mutado ya? Nosotros creemos que, o sea, a nivel, sobre todo China, que es el que más experiencia tiene, la cantidad de casos es bastante baja. Llega alrededor del 3,5, menos del 4% de la cantidad de casos en poblaciones en total de niños con respecto a adultos. En este caso puntual hubo un contacto estrecho, o sea, el papá había dado positivo y el niño estuvo conviviendo algunos días con el papá porque él vive con su mamá y su otro hermanito habitualmente. Entonces asumimos que fue secundario a eso, Claro. pero no que que el niño es un niño sano, no tiene problemas nutricionales, no tiene antecedentes de otra enfermedad y la verdad que siempre estuvo en buen estado. Nos enteramos el día sábado, ¿no es cierto?, del diagnóstico, pero el niño como lo estaba controlando el servicio de la dirección de emergencia, no lo llevaron ahí inmediatamente al hospital, pero al otro día en los controles la mamá refirió algunos síntomas, por lo que fue asistido en el hospital. El niño continúa en buen estado general, tenía algunos síntomas leves, lo que nosotros podríamos clasificar de una presentación leve, porque tenía algunos dolores inespecíficos y porque de acuerdo al protocolo de China, nosotros buscando bibliografía y demás, le sacamos radiografía y demás y ahí tenía alguna pequeña alteración, entonces eso nos estaría hablando de una presentación leve. Así que por seguridad se lo dejó a la mamá, al niño y a su hermanito en una habitación de aislamiento unas 12 horas, hasta el otro día, digamos, y bueno, viendo todos los estudios, evaluando cómo estaba, evaluando también la contención de la mamá, que por supuesto que se quedó más tranquila y demás, pudimos darle el alta. Y ella, si bien lo siguen controlando de la dirección de emergencia, tiene contacto con la infectóloga, la jefa del servicio de infectología del hospital, y es con quien se está comunicando en forma frecuente como para ver cómo sigue tanto el niño como su hermanito, porque si bien el hermanito estaba exactamente igual, el estudio del COVID-19 daba negativo, así que igual se lo estuvo controlando. Claro. ¿Cómo puede afectar, doctora, el coronavirus en un niño, teniendo en cuenta, bueno, y que no es común que se dé justamente en este rango de edad, ¿no? O sea, el porcentaje que afecta a niños es bajo. Por supuesto que aquel niño que pueda tener enfermedades de base, enfermedades oncológicas, diabetes insulinodependiente, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas, por supuesto que tiene un mayor riesgo de alguna descompensación si hicieron una infección. Hay toda una cuestión inmunológica por la que aparentemente no afecta a niños pequeños, ¿sí? A niños mayores a medida que van creciendo en edad y sobre todo llegando a la adolescencia. De todos modos, siempre hablando de porcentajes bajos, ¿no es cierto? Claro. Doctora, ¿un niño puede afectar a otro niño o es poco probable? Bueno, eso es un tema muy importante lo que usted plantea, porque nosotros, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos con el coronavirus, independientemente de que no hay un tratamiento específico y demás? Es que lo que muestra la experiencia de los otros países es que afecta a personas mayores, sobre todo a ancianos y sobre todo a quien tenga alguna enfermedad crónica de base. Bueno, el niño, lo más frecuente que ocurre es que quede en estado de portador, o sea, tiene contacto con el virus, puede estar eliminando virus, pero no tiene ningún síntoma, no está enfermo. Claro. Y uno no se entera. Entonces, por eso el tema de que los niños no estén tanto con los abuelitos y demás, sobre todo en esta etapa, por el riesgo que ellos puedan estar portando y
a ellos no le va a pasar nada, pero sí se va a afectar a aquel adulto que tenga alguna comorbilidad o que sea anciano. Claro, eso es lo peligroso también, ¿eh? Exactamente. Que por ahí que el niño tenga el virus, pero nadie lo sepa. Exactamente. Por eso, en esta etapa que empezamos ahora, digamos, de tanta protección, la verdad que es muy bueno, porque ustedes vieron que es natural cuando empieza la etapa escolar, sobre todo las guarderías y demás, aumentan las infecciones respiratorias. Para nosotros que estamos empezando el otoño, claro, aumentan las infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué niño no tiene moco en la guardería o sobre todo los primeros años de la escuela? Entonces, es muy difícil de determinar una cosa u otra. Entonces, el hecho de que de esta etapa, digamos, de mitigación, de estar todos en la casa, de evitar salir y demás, obviamente que disminuye mucho esa posibilidad. Doctora, y ese también es nuestro trabajo en el hospital pediátrico. O sea, nosotros hicimos protocolos para la primera fase, para la de ahora, porque nuestra mayor protección tiene que ser no solamente el niño, sino también cuidar el personal de salud del hospital, porque ellos sí son adultos. Hay muchos que tienen alguna enfermedad de base y entonces son las que nosotros, por supuesto, que tenemos que cuidar. Hace unos días, doctora, se dio a conocer el primer caso de un recién nacido que justamente nació con el coronavirus. ¿Cómo se procede en esos casos? Sí, hay todo un protocolo para, por ejemplo, la mujer embarazada o en el caso del niño, por ejemplo, una mamá que recién tuvo su bebé, no darle de mamar en forma directa. Sí se puede con protección, con barbijo, con adecuado lavado de manos, por ejemplo, extraerse la leche y administrarle, porque aparentemente no pasa por la lactancia, pero sí el contacto. Entonces, en el caso de una mamá embarazada, COVID-19 positivo, ¿no? Entonces, hay algún tipo de protección, pero no es suspender la lactancia, por ejemplo. Y hasta ahora, no, por eso digo, hay todo un mecanismo inmunológico de que aparentemente no afecta a niños. Como dijo el responsable de la OMS, esa es la realidad que existe en China y en todos los países de Europa. Como América, nosotros estamos siendo uno de los países con la primera experiencia, o sea que también tenemos que saber cómo se van a ir comportando nuestros niños cuando hay otras características. O sea, ustedes saben que nosotros tenemos más infecciones respiratorias virales que los europeos, por ejemplo. Entonces, bueno, atendemos y por eso también estamos tan atentos, ¿no? Claro. Doctora, ahora que los chicos están en la casa, que están obviamente cumpliendo este aislamiento por 14 días hasta el 31 de marzo, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿no? Por ahí para padres? ¿Son las mismas recomendaciones o el mismo protocolo que tienen que seguir los adultos? Sí, exactamente lo mismo en el sentido de la protección, o sea, la limpieza de la casa o la limpieza de la habitación donde duerme el niño, el lavado de no solamente, ¿no es cierto?, del piso, con sustancias normales, no hace falta que sea ningún desinfectante ni nada, con sustancias normales con las que se limpia en la casa, el cambio frecuente de ropa, sobre todo porque los adultos a veces tienen que trabajar y van y vienen, entonces eso sí es importante. Y el lavado de manos, que en el niño cuesta tanto a veces, porque se lavan y vuelven a tocar una cosa contaminada, o sea, eso es lo que más hay que controlar. El tema de los juguetes, porque claro, están los juguetes en el suelo y demás, entonces también que la mamá tenga en cuenta que tiene que de vez en cuando lavar los juguetes o tenerlos limpios. O sea, no por ahí tanto compartir esas cosas, o sea, no quiere decir que porque no van al colegio se pueden juntar 4 o 5 chiquitos a jugar. Eso también hay que evitar, porque si no, lo que estamos tratando de evitar del colegio o del jardín está pasando en la casa. Claro. O sea, quedarse en la casa. Pueden llevarlo a lugares públicos, pero el tema es que también la contaminación que hay, yo no sé quién tocó la hamaca o el sub y baja un rato antes, entonces por eso también el tema de respetar esta etapa, ¿no es cierto?, que tenemos que estar cada uno en nuestra casa, si no tenemos necesidad obviamente de salir, ¿no es cierto? Doctora, en Chaco ya hay 12 casos confirmados de coronavirus. Muchas de estas personas, por supuesto, se encuentran en sus domicilios junto a su familia. Tienen hijos, esposo, mujer, como sea, ¿no? ¿Cómo se procede en estos casos? ¿Cuáles son los cuidados, sobre todo, que hay que tener? Sí, lo ideal sería, ¿no es cierto?, si uno que estuviera solo, pero la realidad es que eso es casi imposible. Entonces, lo que se plantea en lo posible es que esté en una habitación separada y, bueno, con todo esto que estábamos hablando recién, con una adecuada ventilación, o sea, una ventana o algo que dé para ventilar el ambiente, limpiarlo todos los días, limpiar las superficies, porque nosotros siempre nos acordamos del piso o de las manos, pero no de la superficie. Entonces la superficie
mínimamente con alcohol, porque el alcohol diluido al 70% es rápido, porque de paso que limpia, ya desinfecta, porque la lavandina requiere todo un proceso de dilución, no deja de emitir gases, entonces a veces a una persona que tiene algún problema respiratorio, por ahí le genera... Entonces el alcohol por ahí es más sencillo, el alcohol al 70%, o sea, el que viene del frasco, diluirlo como para que quede al 70%. Claro. Y eso con eso se puede limpiar con algún paño específico, digamos, digo que usarlo para ese único fin, limpiar las superficies. Si esa persona va a ir al baño, ahí puede usar barbijo o sale, si es que no hay nadie, va al baño, limpia todo eso y vuelve a su habitación. Y todos los utensilios de cocina tienen que ser separados para la limpieza y demás. Y ese sí es conveniente que lo laven no solamente el detergente, sino con la lavandina o algo de eso. Doctora, tuvimos muchas consultas y muchas preguntas acerca de este tema. El calendario de vacunas, cumplir justamente rigurosamente con esto, sobre todo por ahí con la vacuna contra la gripe, ¿ayuda a este nuevo virus? Hasta ahora no hay evidencia científica que diga que poniéndole la vacuna de la gripe va a proteger a este virus, ¿sí? Es cierto que nosotros mismos muchas veces le decimos que cuando uno lo pone la vacuna para la gripe hay un estímulo inmunológico y ayuda para lo otro, pero en esto evidencia científica no hay. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presencia en el noticiero. Gracias por esta información. Son algunas de las preguntas de lo que los mismos padres nos enviaron a nosotros. Antes de terminar, ¿Sí? le quisiera aclarar nomás que el motivo de consultar a los servicios de emergencia o a su pediatra de cabecera tienen que ser los mismos de siempre. O sea, el paciente que o tiene fiebre que ellos no pueden controlar, o que tenga algún decaimiento, algún compromiso en su estado general. Porque como nosotros decimos que los síntomas del coronavirus por ahí son inespecíficos, tiene un moquito y obviamente que todos los papás se asustan. En este momento, si no tiene ninguna manifestación, más que una fiebre que no mejora o está decaído o empieza con dificultad respiratoria, por supuesto que ahí tiene que consultar, pero si no, en la casa. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes. Bien, así pasaba la doctora Alicia Michelini, quien es neumonóloga infantil de aquí de la capital de la provincia del Chaco, con esta información importante, ¿no? Sobre todo con los niños y estas consultas que nos llegaban al noticiero.